Eh, y les voy a compartir el escritorio. La idea del día de hoy, ahí ya les está llegando mi escritorio. La idea del día de hoy, que es la última clase del curso, de hoy en 8 nos vemos para ver la última tarea y ya esa es la última clase. Ok, bueno, entonces ahí tienen la presentación. La idea de hoy, perdón, es vamos a trabajar, a presentar muy, eh, digamos, una introducción al análisis de datos simbólicos. Por supuesto, no nos daría tiempo de ver en detalle esto porque sería un curso completo de este tema, pero por lo menos para que ustedes se lleven una idea de qué se trata el análisis simbólico, que es una manera distinta de abordar los temas de minería de datos, sobre todo pensando en Big Data. Estos métodos funcionan y son ideales cuando uno tiene bases de datos realmente grandes y para eso es que están diseñados. Bueno, los objetos simbólicos, el profesor Didé, que ahorita lo vamos a ver por ahí, que es el padre del análisis simbólico, él decía, los objetos de la vida real son demasiado complejos como para ser representados por puntos de un espacio vectorial. Discúlpenme que ahí vienen algunas filminas en inglés y otras en francés. Así que espero que comprendan. Bueno, como él decía, los objetos en la minería de datos clásica o la estadística clásica, los puntos, los individuos siempre son un vector de RN. ¿Verdad? Decía, esto es una representación muy pobre. Entonces, el profesor Didé inventó los objetos simbólicos que vienen, digamos, a sobrellevar o a mejorar esta limitación que tenían, trabajando con conceptos más que con individuos. Ahorita vamos a ver la idea. Es decir, vamos a hacer extracción de grandes bases de datos, que es el objetivo de la minería de datos. Ese es el objetivo del análisis simbólico. Y vamos a trabajar con objetos estadísticos de segundo orden, también conocidos como conceptos. Ok. Entonces, un poco de historia de la minería de datos. Ahí ya les estoy presentando un poquito de francés. Dice, el análisis de datos fue introducido, propuesto por el profesor Eddy D. en el año 87. Como una generalización que viene a mejorar el análisis de datos clásico. Es algo así como la relación que hay entre C y C++. C++ es una extensión de C. El análisis simbólico es una extensión del análisis clásico, de la minería de datos clásica. Hay muchos métodos que se han trabajado, todavía el análisis simbólico está en pleno desarrollo científico. Hay métodos como el análisis de componentes principales en los que han trabajado algunas personas, incluyendo a este servidor, aquí con algunos trabajos en el año 2000. Estoy viendo que el cursor, curiosamente, está como perdido. Ok, bueno, no está señalando donde yo estoy señalando. Bueno, un poquito de historia. Entonces, el análisis simbólico se ha desarrollado sobre todo en métodos descriptivos. Los métodos predictivos se han trabajado pero poco, solo por ejemplo los árboles de decisión, pero la mayoría de los métodos predictivos todavía no se han desarrollado para el caso simbólico. Se han trabajado métodos como la clasificación jerárquica, la clasificación piramidal, el ACP y algunos de estos métodos. Bueno, ahí están viendo en pantalla este que les estoy señalando aquí, que el mouse de ustedes anda perdido en relación al que yo tengo en la pantalla. Es el profesor Didé, el que está a la par mía. Ahí nos tomamos una foto en la torre de Pisa en Italia. Tuve la suerte de que el profesor Didé fue mi profesor tutor que ahora sí les estoy señalando. Fue el profesor tutor de mi tesis doctoral. Entonces por eso somos buenos amigos y hemos publicado en algunas ocasiones. Ok.
Los libros más clásicos del análisis simbólico de datos son estos que están viendo aquí. El libro de Vilar Didé. Yo lo tengo en PDF, aunque no debería, pero se los puedo mandar. Y este que es el libro más clásico, que se llama Analysis of Symbolic Data, de Didé, y el alemán Hans Bock. Okay, pero el verdadero padre de todo esto es el profesor francés Edwin Didé, que fue, aquí se los muestro de nuevo, fue declarado el matemático aplicado más importante de Francia del siglo XX. Se retiró hace unos 4 o 5 años, ya se pensionó. Esta foto es del año 99, 2000, por ahí, hace ratillo ya. Bueno, la idea del análisis simbólico es la siguiente. Si tenemos una tabla de datos clásica, en los datos clásicos cada entrada, como vemos aquí, es un número o un string. Estas son las tablas que hemos venido trabajando hasta ahora, donde en cada entrada hay un dato numérico o una categoría. Eso es lo que hemos trabajado hasta ahora. En los datos simbólicos, esto se generaliza como esta matriz que estamos viendo ahora. La entrada de una matriz puede ser, por ejemplo, aquí un intervalo semiabierto aquí y cerrado aquí, una distribución de probabilidad como esta, ¿verdad? Donde dice D tiene probabilidad 0.4, C probabilidad 0.3, S probabilidad 0.2, N probabilidad 0.1. Aquí tenemos un conjunto. Ven que los individuos, las matrices de datos son mucho más complejas. De ahí que el reto matemático es difícil, porque se trata de trabajar con matrices mucho más complicadas, lo cual hace que toda la álgebra lineal que se estudió en los cursos ya no funcione aquí. La idea es que una fila, un individuo, ven, por ejemplo, la fila 3, acá, sería este individuo. Ya no es un individuo clásico, tiene un intervalo, un histograma o distribución de probabilidad y un conjunto. Entonces se pueden ver como lo estamos viendo aquí. Esto es lo que se conoce como un objeto simbólico. ¿Okay? Esto que está aquí en azul es lo que se conoce como un objeto simbólico, este que está acá. Entonces, ahora los individuos, las filas de esta matriz se van a llamar objetos simbólicos o conceptos. Ya no son individuos. Ahora vamos a ver por qué. Porque cada fila de esta matriz representa realmente un conjunto de individuos y no a un individuo. ¿De dónde salen? Los individuos simbólicos son realmente conjuntos de individuos, no son individuos como tal. Vean, por ejemplo, aquí yo puedo decir que el individuo C1 es la librazón en francés, o librazón 1 y librazón 2, que son como los proveedores 1 y 2, digamos. Luego estos son los proveedores 3 y 5, sería C2, y C3 serían los proveedores 1, 3, 4 y 5. Entonces cada individuo de esta matriz es una clase, es un conjunto. Esta constituida por F1 y F2, la compañía CNET y Matra, y trabajan en la ville, o que es la ciudad de París o Toulouse. Entonces, como vemos, este individuo que estamos señalando aquí, C1, ya no es un individuo, es un conjunto de individuos, F1 y F2 de hecho. C2 es solo F3 y C3 es F1 y F3. Entonces vemos que ahora esta matriz clásica se transformó en esta matriz simbólica, que es una matriz de conjuntos. Cada fila representa un conjunto, lo que se va a conocer como un objeto simbólico o un concepto. En esta otra tabla les ilustro mejor. Vean, una tabla clásica siempre se transforma en una tabla simbólica. Lo primero que uno debe escoger es cuál es el concepto que interesa de la tabla clásica. Por ejemplo, aquí el concepto que va a interesar es town o ciudad. Entonces, estas dos filas que tienen a París tienen que resumir en una sola. Estas dos filas que tienen a Lyon tienen que resumirse en una sola. Y estas dos filas que tienen a Toulouse tienen que resumirse en una sola. Entonces, por ejemplo, en París, el número de pupilos, pupil son como de estudiantes, de pupilos, así se dice en español popularmente, varía entre 320 y 450. Por eso aquí ustedes ven que ahora la llave va a ser París, en esta tabla de aquí abajo. Perdón que no pase el mouse, pero aquí tengo algunos problemitas técnicos.
este, varía entre 320 y 450. El 100% son públicos, vean, hay dos públicos, entonces el 100% son públicos. Y los niveles varían entre 1 y 3. Déjenme hacer alguna prueba aquí a ver si logro resolver ese problema técnico que tengo. Es que algo pasa, no se está reflejando lo que yo tengo en mi pantalla, en la pantalla que ustedes tienen. Bueno, si ven ahí a Lyon, también Lyon se transforma. Ven que la primera columna de esta matriz es town, es decir, esa va a ser la llave. Tenemos 3 ciudades y cada, por ejemplo, Lyon, ¿cómo escogemos el número de pupilos? La decidimos transformarla en una variable de tipo intervalo. Entonces el número de pupilos varía entre 200 y 380, como vemos ahí abajo. El 50% de las escuelas son públicas y el 50% son privadas. Escogimos Caen, la clase de educación, como ven ahí abajo en Lyon, 50% públicos y 50% privados. Y en Lyon el nivel varía entre 3 y 2. Entonces, como ven ahí abajo, el nivel entre 3 y 2. Entonces, vean, resumiendo, lo primero que se escoge es el concepto que uno quiere estudiar. Aquí va a ser town. Uno lo escogió, eso lo escoge el usuario. Luego, las variables, por ejemplo, número de pupilos, se decidió transformarlo en una variable de tipo intervalo. Entonces, lo que se hace es barrer en esta tabla buscando el mínimo en París y el máximo en París. Por eso aquí queda 350 y 450. La variable clase, como era de tipo cualitativa, solo la puedo transformar en una variable de tipo histograma. Entonces yo lo que hago es contar. La mitad son públicas, todas son públicas, las escuelas, entonces 100% públicas. En Lyon, por ejemplo, la mitad eran públicas, la mitad eran privadas, entonces por eso quedó 50 y 50. Y el level aquí eran 2 y 3 en Lyon y 1 y 3 en París. Igual queda en Toulouse, ¿verdad? El mínimo es 210 aquí, el máximo 290. Mitad pública, mitad privadas y el level varía entre 1 y 2. Si tienen alguna pregunta ahí, muchachos. Sí. Para este caso, las escuelas no se tomaron en cuenta. No se tomaron en cuenta. Sí, buena pregunta. Esa variable se decidió no usarla. Ok. Voy a ver si... Es que aquí tengo algunos problemas. Como están viendo, ahí ven el problema técnico que tengo. Ok, bueno. Sí, ¿le quedó claro? Sí. Ok, sí. La variable school aquí no se usó. Decidimos no usarla, puede ser que no se usen. Solo usamos esta como intervalo, esta como distribución de probabilidad y esta como conjunto. Ok, otro ejemplo. Ahí está. Vamos a crear tablas simbólicas a partir de una base de datos relacional. Entonces tenemos 3 tablas que la vamos a convertir en una sola tabla ahí abajo, que es la tabla simbólica. Esta que se ve ahí sería la tabla simbólica. Ok, entonces vamos a escoger como concepto el proveedor. Entonces proveedor P1, P2 y P3 serían los conceptos aquí abajo. Ok. Entonces, proveedor, por ejemplo, compañía, me queda igual, CENET, ELF y DEF. Aquí se ve aquí abajo. Quedan igual, ¿verdad? Cliente, ahora sí, cliente. ¿Cuántos clientes tiene P1? P1 tiene el cliente CL1 y el cliente CL3. Entonces, por eso aquí abajo, cliente de P1 serían CL1 y CL2. Las horas queda igual porque P1 tiene 34 horas. La ciudad la decidimos usar como una distribución de probabilidad. Entonces, la ciudad de P1 vemos que una es París y otra es Lannion. Entonces, 50 y 50. El peso lo decidimos transformarlo en una variable de tipo intervalo. Entonces el peso en P1 varía entre 12 y 25. Entonces por eso, como pueden ver allá al final, el peso varía entre 12
y 25. ¿Ok? Esa es una transformación. Otra transformación, otro ejemplo, que es lo principal que les quiero que les quede claro hoy. Digamos que aquí tengo, esta es una tabla clásica que tiene nombre, mes, comida, social, viaje, gas y ropa. Entonces vamos a transformar esta tabla en una tabla simbólica. Aquí el concepto lo voy a construir usando dos variables, nombre y mes. Entonces, por ejemplo, voy a tener a John en enero, a John en febrero, a John en marzo y a John en diciembre. Ahí me quedan conceptos. Cada persona en cada mes, como sigue en la siguiente filmina. ¿Ven? Entonces tengo John en enero, John en febrero. Así sucesivamente, Tom en enero, Tom en febrero, hasta diciembre, ¿verdad? Light o late, no sé cómo se pronuncia, en enero, febrero, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y recorremos la base de datos, todas las variables las vamos a transformar en tipo intervalo. Entonces, por ejemplo, en food, ¿cómo se construye este 2081-29.38? Bueno, uno se va a la base de datos, a la tabla clásica y busca John, todos sus valores posibles en enero. Busca el mínimo y el máximo. Esos son los que van a constituir este intervalo. El mínimo de la variable food en enero y en febrero. Por ahí me hace una pregunta Roberto. Me dice, profe, ¿en qué nos basamos para generar un criterio correcto para tomar el concepto? Ok, muy importante esa pregunta. ¿Qué es el concepto? El concepto es lo que interesa estudiar. Esa es la manera de elegir el concepto. Ahora les voy a poner un ejemplo. Digamos, por ejemplo, en tarjetas de crédito, el concepto que interesa es de la tarjeta. Ahorita les muestro un ejemplo que clarifica esa pregunta, que es muy buena. La segunda pregunta que uno podría hacerse es cómo escojo qué tipo de variable voy a usar, si intervalos, si continua, o si histograma, o si conjunto. También eso es a criterio del analista, cuál podría funcionarle mejor. En la siguiente filmina le contesto esa pregunta. Roberto, vean. Roberto fue el que me preguntó, ¿sí? ¿Sí? Ajá. Vean, aquí tengo una serie de transacciones de tarjeta de crédito. Digamos que esto tiene que ver con el invento que hicimos para detectar fraude en tarjeta de crédito. Uno como persona puede hacer de 100, 200 transacciones al mes con la tarjeta de crédito. Aquí está el ID de la transacción. Ahora, lo que interesa en un sistema de fraudes de tarjeta no es una transacción una por una. Para construir un perfil del cliente. Si yo quiero construir un perfil del cliente, del tarjetaviente, lo que interesa es el número de tarjeta. O sea, voy a construir una fila por tarjeta. Ven, entonces el concepto es el número de tarjeta, porque yo quiero analizar cada tarjeta de crédito por separado. Si lo que me interesa, si el concepto que me interesa es la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces uso el número de tarjeta. Si lo que me interesara es analizar las sucursales por alguna razón, entonces cojo el sucursal como concepto. Eso sí, la variable concepto tiene que ser cualitativa. O la mezcla de variables tiene que resultar en cualitativa. Entonces, por ejemplo, en los sistemas de tarjeta de crédito, lo que se usa como concepto siempre es el número de tarjeta. ¿Por qué? Porque la idea es construir un vector simbólico, un perfil para cada tarjeta, para buscar aquellas transacciones que se salen de ese perfil de esa tarjeta. Entonces yo construyo uno por tarjeta. Si interesara la sucursal, por ejemplo, podría construir uno por sucursal o la causal. Entonces vean que esto tiene una gran ventaja. Esta tabla de datos clásica puede tener millones de registros porque tiene una para cada transacción. Mientras que esta otra tabla, que es simbólica, va a tener mucho menos, porque lo que van a tener es la cantidad de tarjetas que tenga un banco. Por ejemplo, un banco puede tener 100,000 tarjetas, mientras que transacciones puede tener 800 millones en un mes. Entonces ven, por eso el tema del Big Data. Esta tabla podría ser gigante,
De hecho lo es, hasta en un banco pequeño. Son todas las transacciones que ejecuta el banco, mientras estas son todas las tarjetas. Aquí pueden haber millones y aquí pueden haber varios cientos o miles, pero son relativamente manejables. Nada más que en esta tabla de abajo tenemos conceptos y en esta tabla de arriba tenemos las transacciones planas. Entonces vean, por ejemplo, la sucursal yo la transformo en una distribución de probabilidad. Simplemente cuento y saco porcentajes. El causal también lo hice en una distribución de probabilidad. El monto lo hice en un intervalo. Entonces busco el mínimo y el máximo. Barro la tabla y busco el mínimo y el máximo. El salario, ese salario que viene ahí viene de otra tabla de datos. Probablemente no estaba aquí, pero se trajo de otro lado y se adjuntó porque puede ser útil tener el salario. ¿Les queda más o menos claro con este ejemplo, como con la pregunta de Roberto, que era muy importante, cómo se construye el concepto o cómo se escoge el concepto? El concepto, bueno, para repetirle, lo escoge lo que interesa estudiar, el objeto que interesa estudiar. Si el objeto que interesa estudiar es la tarjeta, escogemos tarjeta. Si es la sucursal, escogemos sucursal. Bueno, si es transacción por transacción, lo que interesa, entonces no hay nada que hacer. Hay que usar análisis de datos clásico, minería de datos clásica, ¿verdad? Si interesara transacción por transacción, una por una, ni modo, me peleo con toda esta tabla de datos. Pero si lo que interesa es alguno de las otras columnas como concepto, entonces se puede transformar la tabla. ¿Sí, Roberto, le queda claro ahí? Ahí vemos, hoy sí me están reproduciendo esto de una manera extraña. Okay. Ahí estamos bastantes ya. Ok, más o menos, muchachos, sí. Bueno, así se construye una tabla. Aquí está el esquema que lo explica. La tabla se construye así. Usted tiene una tabla relacional, una base de datos relacional como esta. Mediante queries construye una tabla clásica, como la que hemos venido trabajando en el curso. Luego se escoge el concepto y con algún programa se transforma en una tabla simbólica y el individuo pasa a ser el concepto. Aquí se han hecho varios programas. Los franceses hicieron un programa que se llama DB2SO, que quiere decir de las bases de datos a los objetos simbólicos. En la compañía Predisoft hace algunos años habíamos construido este programa que se llama VSOC, Visual Symbolic Object Generator, que era el que generaba para detectar fraudes en tarjetas de crédito. Y ahorita vamos a ver que en el paquete RSDA tenemos una función que hace esta transformación, y ustedes van a hacer otra en la tarea. Ese es el proceso en general. Entonces, como se ilustra en esta filmina, la tabla clásica puede ser gigante y la tabla simbólica es pequeña. Esa es la gran ventaja. Esta es una reducción de 15 GB a 10 megas. Esto es lo que permite, por ejemplo, en el problema de tarjetas de crédito, que en lugar de tratar con esta base de datos, uno trata con esta, la cual sí es manejable en tiempo real. Bueno, el análisis de datos simbólicos tiene dos principios importantes. Aquí, perdón que está en francés, dice: el análisis de datos clásico, la minería clásica, tiene que ser un caso particular del análisis simbólico. Esto es como la relación que hay entre C y C++. C es un subconjunto de C++. Entonces los métodos clásicos deben ser un subconjunto de los métodos simbólicos. Otro principio importante es que si la entrada es simbólica, se le aplica un método simbólico. La salida, sortie quiere decir en francés salida, la salida debe ser simbólica. Okay. Por ejemplo, si entran intervalos, deberían salir intervalos. Si entran histogramas, deberían salir histogramas. Ese es un principio que todavía está en discusión. Hay gente que no acepta este principio, que por ejemplo esta filmina la establecí yo en mi tesis doctoral. Hay alguna gente que todavía no está muy de acuerdo con ello. Hay gente, los estadísticos, sobre todo de Estados Unidos, dicen que no, que la salida puede ser clásica, que la entrada puede ser simbólica, pero que la salida puede ser clásica. Bueno, esto tiene que ver con un principio que estableció el mismo profesor Didé, que es el principio de propagación del análisis simbólico. Y es que si yo aplico a una tabla simbólica métodos simbólicos, la salida debería ser simbólica. ¿Para qué? Para que otros métodos simbólicos la puedan procesar.
¿Ok? Por ejemplo, si aplico ACP simbólico, las componentes deberían ser simbólicas para que se le pueda aplicar a eso una clasificación jerárquica simbólica o algún otro método simbólico. Ese es el principio de propagación. Ahí estamos viendo el Visual Symbolic Object Generator, que fue un programa que hicimos hace como 10 años en Predisoft, que era un generador de objetos simbólicos. Él tomaba una tabla graph clásica, le preguntaba al usuario con unas interfaces muy bonitas cuál es el concepto, qué tipos de variables quiere usar, y transformaba la tabla en una como esta. Ven qué bonita se veían los histogramas, se veían los intervalos de forma muy visual, lo cual lo hacía muy, muy agradable. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Sí me escuchan por lo menos? ¿Me escuchan? Kulum, Volker, Roberto, Sebas, Xavier, ¿me están escuchando? Roberto me dice que sí, Volker sí, ok. Bueno, este es un tema complejo, muchachos, no se preocupen, ¿verdad? No es algo que se estudie en poco tiempo. La idea mía es que por lo menos se lleven una idea. Y si algún día pues se matriculan en un curso allá en la UCR, pues ahí hacemos un curso completo de esto. Bueno, ya en la práctica vamos a usar el RSDA, que es un paquete cuyo autor es este servidor, como pueden ver ahí, y cuyo mantenedor, ¿cómo se dice? El que le da mantenimiento soy yo también. Hay algunas funcioncitas ahí que hizo Johnny Villalobos también, que ahorita vamos a ver en una tesis que él trabajaba conmigo. Este paquete ya lo pueden bajar e instalar de CRAM. Vamos por la versión 1.1 y la última vez que lo subimos fue el 29 del 6 del 2013. A principios del año que viene esperamos subir una versión nueva y esperamos que lleve alguna función de ustedes. Bueno, les voy a mostrar el RSDA aquí. Ok. Entonces como siempre, ¿verdad? Este paquete se puede instalar así, ¿verdad? Alguien me pregunta algo ahí. ¿Todo bien? ¿No? Ok. Se puede instalar con library, no, con install packages, igual que siempre, se carga con library RSDA. Ok. Entonces, lo primero que uno debería saber es, el paquete ya trae varios ejemplos adentro. Por ejemplo, el example 3. El example 3 ya viene ahí. Aquí lo leo y se lo paso a una variable que se llama simData, ¿verdad? Esto no es estrictamente necesario. Si yo le pregunto a simData qué es él, en realidad una tabla simbólica es una lista, como pueden ver aquí. Ahora sí, aquí no tengo problemas. Como pueden ver aquí, es una lista que tiene un N, un $N, que es el número de individuos, un $M, que es el número de variable, el $symbolic object names son los nombres de la fila de la matriz, el $bar names son los nombres de las variables, $bar types son los tipos de las variables. Aquí me dice que la primera variable $C quiere decir continua, $I intervalo, $H histograma, $C continua, $S set tipo conjunto. Este es intervalo, este es intervalo. Los bar start es un tema un poco técnico, es donde empiezan en la matriz clásica las variables. Esta es la $meta, es el cómo se almacena la tabla de datos en el archivo. Ven que aquí viene case 1, 2, 3, 4, 5 hasta 7. La primera variable, este $C, quiere decir que es continua. Ustedes no están viendo el mouse, ¿verdad? Es que ando aquí con algunos problemitas técnicos, como de velocidad. Bueno, este primer $C ahí se me está perdiendo el mouse. Ok, este primer $C
Y, bueno, sí, aquí tengo un problema. Ok, muchachos, es que ya. Ok, ahí lo marqué. Este primer dólar $C, esa columna, quiere decir que esa variable es continua, o sea que va a ser clásica. El nombre de esa variable es F1 y aquí están los valores de esa variable. La segunda variable es de tipo intervalo y aquí está el mínimo y el máximo para cada individuo. Luego la tercera variable es de tipo histograma. Entonces este F3 quiere decir que tiene tres categorías y aquí viene la probabilidad para cada categoría. Esto debe sumar 1. Recuerden que una distribución de probabilidad de estos números siempre suman 1. Esta es continua y entonces solo tiene un valor. Continua quiere decir clásica. Este es tipo set. Tiene 4 valores posibles, entonces aquí están los 4 valores del set. La que sigue es de tipo intervalo, y entonces aquí viene el mínimo y el máximo. Esta es de tipo intervalo y aquí viene el mínimo y el máximo. Esto es lo que se llama el metadato, es decir, que es el dato con todas las aclaraciones de qué son las variables. Y aquí está el data, el dólar data ya es el dato en sí. Ven que ahí están los datos puros. Ok. Esta tabla, así, entonces una tabla simbólica en el fondo es una lista con todos estos campos. En un archivo de CSV se almacena como van a ver en un momentito. Ven, esto es un CSV donde está example 3. Aquí viene, igual arriba vienen los encabezados. Luego aquí vienen case 1, case 2 hasta case 7 son los nombres de los individuos. Aquí es igual que en cualquier CSV, puede estar separado por punto y coma, por punto, como sea. Uno lo lee especificando eso. Nada más que aquí hay que venir, que esta variable es continua, entonces tiene un campo. Esta variable es intervalo, entonces tiene dos campos. Esta variable es histograma y F3 nos dice cuántas categorías tiene, que son 3. Entonces aquí vienen las 3 modalidades. Esta es continua, viene el nombre, este es set. Luego viene las variables set o las variables histograma. Después de que viene el tipo de variable, tiene que establecerse la cantidad de categorías. Por ejemplo, aquí 4. Ok, para que el programa sepa cuántas leer, ¿verdad? Porque un histograma es variable, puede tener 10 categorías, puede tener 5, puede tener 20. Entonces este es el formato en cómo se graba en el CSV. Entonces, hay unas funciones que ahorita vamos a ver que se llaman read symbolic table, write symbolic table, display symbolic table. Por ejemplo, esta display lo que hace es desplegar el metadato. Ok, ahora les explico por ejemplo, read symbolic table. Entonces lee la tabla de un CSV, se le dice si hay header o no, el separador, el decimal, igual que siempre. Y entonces él lee la tabla como estamos viendo aquí como simbólica. Ahí están todos los atributos que ella tiene. Ok, ¿qué puede hacer uno con las tablas simbólicas? Bueno, antes de explicarles esto otro, les voy a explicar esto. Ven, por ejemplo, una tabla simbólica, yo puedo hacer un scatter plot. Aquí le voy a decir, este simbar lo que hace es de la tabla de datos que se llama simdata. Recuerden que la tabla de datos aquí se llama simdata. Yo example 3 lo renombré como simdata. Entonces lo que hace es a simdata extraerle la variable número 2, la columna número 2. Luego con la columna número 2 y la columna número 6 hago un scatter plot. De color blue, esto quiere decir el color inicial. Este es el primer rectángulo, este que está en azul. Main scatter plot. Esto es un symbolic scatter plot. ¿Por qué quedan rectángulos? Bueno, porque cuando uno hace el producto cruz de un intervalo, si yo tengo dos intervalos, así por ejemplo 1,2, aquí cruz con 0,1, entonces eso me dibuja, si yo hago el dibujo de eso me dibuja un rectangulito, que aquí sería 0, 1, y de aquí en el eje Y 1, 2. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos?
Les abro el chat ahí, si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces es la manera de cómo se lee y se almacena. Ok, uno puede grabar también una tabla simbólica con write symbolic table, igual que uno le dice el separador y el separador de decimal, igual que el write table, funciona con la misma lógica. Hay una función, aquí hay un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de una función de la transformación de la tabla clásica en simbólica. De la transformación de la tabla clásica en simbólica. Aquí tengo un... ¿Me escuchan bien, muchachos? ¿Me escuchan bien, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí, estamos escuchando un eco. Voy a muchachos, a salirme un momento y me voy a cambiar de computadora. Salirme un momento y me voy a cambiar de computadora. Bueno, muchachos,